o las lacras religiosas o lacras antirreligiosas, mejor dicho, porque hoy ya no hay religión, solo hay antirreligión. Todos los sistemas se han vuelto antirreligiosos, incluso los judíos mesiánicos, los judíos nazarenos y los judíos ebionitas, los cuales también están ahí infiltrados y mezclados con la demás marranada. Uh, uh, no es un secreto que los judíos mesiánicos son una secta de judaísmo tradicional mezclada con cristianismo católico y evangélico. Es decir, no tiene nada que ver con el judaísmo mesiánico nazareno. Pero el judaísmo mesiánico nazareno también es una marranada mezclada con cristianismo que se aferra a creer que la salvación es por fe en un Mesías en vez de que por obedecer la religión antigua del yahwismo primitivo, el cual no quieren aceptar que existía antes de que Moisés lo recopilara. Ustedes aferrados a creer en el profeta Yahushua, pensando que por adorarlo, lo cual es idolatría, aunque fuera el mismo Yahweh, ya con eso se salvan. Ustedes olvidan de que Yahweh no acepta sacrificios humanos. El ser absoluto no necesita que nadie muera para perdonar pecados. Lo que necesita es que el pecador deje de cometer pecados y se arrepienta y le obedezca a él. La salvación siempre fue por obediencia, o como dicen los cristianos, por obras, no por creencia o fe en un Mesías extraño que ustedes inventaron. ¿Cuál sería la única razón por la que un Mesías moriría? Él no era un Mesías, era Yahweh mismo, pero no vino para salvar a nadie, todo lo contrario, vino para condenar a quienes lo mataran. Vino intencionalmente para morir, para que los que lo mataran salieran condenados y pagaran con el castigo de la ignorancia durante más de 1300 años. Fueron castigados con la ignorancia y también con el nacimiento de una nueva Babilonia, la cual aprovechó la ausencia del yahwismo primitivo para establecer su religión basada en el asesinato, el desprecio y la discriminación a los yahwistas, el cual es el cristianismo, o como yo le llamo, circilianismo o tumorismo. Sus pastores son una bola de teratomas asquerosos, llenos de dientes y ojos en la espalda, todos desfigurados con la carne y los órganos internos expuestos. Son una marranada que se basa solamente en dar sermones baratos, incluso hechos por IA, y no tienen para nada inspiración ni siquiera para dar un discurso filosófico auténtico. Lo mismo pasa con los mesiánicos y los nazarenos. También son una bola de gente basura llena de marranadas que viven el mundo como todos los demás, sí, pero tienen el privilegio de tener más dinero, el privilegio de haber nacido en una mejor familia, de vivir en una clase social más alta y de tener tiempo para desperdiciar en fiestas inventadas que reemplazan los rituales y festejos reales de la Torá. Piensan que restauraron el calendario cuando en realidad solo se están inventando uno para justificar su pérdida de tiempo. En vez de dedicarse a ser leales al Yahweh, se están dedicando solamente a perder el tiempo malgastando dinero y alimentando una lacra panzona que solo se la vive de creerse levita o aroniano. Alguien que usurpa el puesto que le corresponde al Cohen y se siente muy santo por pedirle dinero a la gente. Qué vergüenza pedir dinero y no sentir vergüenza. Es ser una verdadera lacra parásita. Y hay tantos parásitos de estos chupasangre entre los mesiánicos y los nazarenos, y encima los tienen divididos, no los dejan hablar, discutir ni resolver sus diferencias unos con otros. El único que tiene derecho a hablar es la lacra panzona que roba dinero en chupasangre, que le saca diezmos y ofrendas que no tiene derecho de cobrar, y vive en un templo lujoso y en una casa con carrazo. Les aviso que han sido descartados del yahwismo primitivo. Yahweh los ha rechazado porque no sirven para nada. Son lacras.
se aferran a adorar a un pastor, entre comillas, cuando Yahweh no busca ovejas dedicadas para guiar. Él busca personas auténticas, autónomas, que estudian por su cuenta y practican la religión, que viven en comunidad obedeciendo sin necesidad de que alguien les esté diciendo qué hacer o cómo hacerlo o qué creer, que no cuestionan sino que obedecen. Obedecen porque saben detectar el conocimiento y la verdad. La verdad es prueba de sí misma, se autentica a sí misma sola. Ustedes deberían poderla entender, pero si algo no lo dice el pastor, ustedes no lo creen y si no lo creen no lo van a practicar. Ustedes se memorizan la Torah versículo por versículo solo para poder decir que son muy santos por saberla, pero no practican nada. Y los 600 cacho mandamientos que se inventan son puras estupideces para perder el tiempo discutiendo sobre mandamientos que según ustedes cumplen. Y de hecho, hasta han sacado provecho para inventar cómo clasificar como un mandamiento el divorcio, el cual no existe en la Torá. Ustedes saben que algunas cosas se permitieron solamente porque ustedes no eran capaces o no querían obedecerlas. Pero entonces ustedes ahora salen con que el divorcio es parte de la naturaleza y que tienen el derecho de cambiar de mujer cada vez que quieran. Hoy abandonan a su mujer y van con la esposa del hermano fulano. Mañana el hermano fulano se harta de esa y se casa con la esposa del rabino sutano. Y así están compartiendo mujeres a lo loco porque piensan que el adulterio no se paga con la pena capital de ser quemado vivo, sino más bien con el divorcio para poder seguir cometiendo adulterio agarrando a la mujer de otro. Legalizar el adulterio fue lo peor que pudieron haber hecho. Está prohibido. Hasta aquel a quien ustedes consideran un mesías les dijo que no era legal, pero ustedes lo practican, ¿verdad? El divorcio. Ahora les decía, ¿qué sentido tiene de que alguien muera si no es para condenar en vez de para salvar? Entonces no era un salvador, sino un condenador. Él vino para ponerle una trampa al administrador del mundo, Lucifer, jefe de los demonios, quienes en vez de cumplir con su deber demoníaco para Yahweh, este, hacían todo lo contrario, corrompían a la humanidad y perdían el tiempo haciendo desastre en el mundo. Entonces, para poder librar del acosador a los seguidores del yahwismo primitivo, lo único que era necesario es que el acosador cometiera un pecado de muerte, ya que un inmortal, aunque peque, puede rehabilitarse y seguir viviendo para siempre, mientras que alguien que comete pecado de muerte solo puede ser condenado y destruido. En este caso, el regicidio o magnicidio de matar a Yahweh mismo en forma humana es lo que lo llevó a la condena, pero no todavía, sino hasta un futuro cercano donde Yahweh mismo lo condenará y lo arrojará al abismo junto con ustedes por ser unas lacras asquerosas que no obedecen la Torah, sino que simplemente fingen ser religiosos. Yo ya he restaurado y reconstituido, amplificado, mejorado, reforzado el yahwismo primitivo. He memorizado y extraído toda la esencia del Antiguo Testamento con la Torá y sus leyes y reglas, y en forma de una síntesis filosófica esotérica, más una visión definida esotérica filosófica de la realidad, lo he recopilado todo en un documento. Un libro sustituye toda la Biblia, y ya no necesitamos la Biblia de los cristianos ni la de los mesiánicos. Diego Ascun se descubrió el yahwismo primitivo, pero se retractó. Pero ya después de que sus amigos se dieron cuenta de lo que había descubierto, lo asesinaron poniéndole veneno en un café, porque ellos querían usar los escritos de Diego Ascunce para fundar sus propios movimientos y religiones. Por eso hoy se esconden y fundan escondidas congregaciones como Gozo y Paz, educando a lacras rateras como el doctor Javier Palacios Celorio, que vio que la religión le dejaba más dinero que ser médico cirujano y se volvió una lacra chupasangre, discípulo de un asesino de Diego Ascunce.
Ah, tenemos otras lacras como usurpadores de las congregaciones llamadas, por ejemplo, asambleas Yahweh fundadas y derivadas del adventismo, quienes todavía conservan hipócritamente una relación de amistad o laboral con la empresa adventista del séptimo día, los cuales se dieron el gusto de robar los escritos de Diego Ascunce, profanarlos para adaptarlos a su ideología semi-ebionita, este, y crear una nueva Biblia llamada la Biblia Nazarena. Los testigos de Jehová también se inspiraron en las enseñanzas de Diego Ascunce para crear bueno, no, más bien, ellos son más antiguos, sí, pero los testigos de Jehová se inspiraron en escritos antiguos de la religión antigua del yahwismo primitivo para crear su propia Biblia. Oh. Pero dejando al lado los testigos porque son cristianos y a los cristianos ya no hay que considerarlos ni siquiera existentes, ya que la base de todo, el yahwismo primitivo, ha regresado. El cristianismo ya no tiene legitimidad, ya que se basan en que ellos existen porque nosotros no existimos y en que ellos tienen razón porque nosotros dejamos de ser. Pero al ser nosotros y al existir, el cristianismo deja de existir y deja de ser. Ellos no tienen razón de ser, ni siquiera tienen donde haber construido su edificio. Su doctrina no tiene sentido, solo son un puñado de enseñanzas filosóficas griegas de antes del nacimiento del mismísimo Mashiach. También son una secta gnóstica, católica, que se dedica al hacer diagnósticos de cualquier libro y marranada que adopten. No solamente la Biblia que alteraron, sino cualquier otro documento que se les ocurra considerar sagrado. Tienen la costumbre de meterse donde nadie les llama y meter las narices donde nadie les pide oler, metiéndose, infiltrándose en cualquier parte donde no son aceptados ni tienen que ver con la religión de ese lugar, y siempre opinando como si ellos fueran la religión madre, cuando la religión madre es el yahwismo primordial, la religión que yo he restaurado. Ustedes ya tienen la sentencia, ya han sido sentenciados, ya no hay razón para que sigan existiendo sus corrientes, ni los mesiánicos, ni los nazarenos, ni los tradicionales, ni los ebionitas, ni los cristianos, ni testigos, ni nada más. Cuando el yahwismo primitivo encuentre las orejas de aquellos a quienes debe ir, encuentre las personas correctas, otros extremistas parecidos a mí, a ustedes ya se les acabó el corrido. El yahwismo primitivo viene para reclamar el mundo, no para reclamar el antiguo Israel. Allí ya no cabemos. Nosotros queremos que todos vuelvan otra vez a la religión antigua, a la raíz del yahwismo primitivo, no que no, no buscamos echar gente y sustituirla con la nuestra o con los que son de nuestra sangre. Lo que buscamos es que todos los extranjeros vuelvan otra vez a Yahweh. Es mejor tener el dominio religioso que tener el dominio demográfico. Además, si la demografía fuera solamente de la gente derivada de nosotros, como las lacras mesiánicas, entonces habría endogamia y esto no tendría sentido. Ah, pero espérense hasta que salga el libro digital del yahwismo primitivo, el libro de la realidad. Pero para el comienzo, yo voy a, ¿cómo se dice? A enseñarles parte por parte el yahwismo primitivo a los que estén dispuestos a aceptarlo, aunque sea nomás una o dos personas, hasta el día en que haya más, para manifestarse y llevar a cabo los proyectos de la restauración del yahwismo y la posesión de nuestra primera nación. Ustedes, en cambio, ya están acabados. Si quieren aceptar el camino del yahwismo primitivo, pueden intentarlo y buscarme a mí. Pero si quieren,
seguir con sus marranadas y locuras de siempre adelante, sigan creyendo que les queda tiempo para fingir ser religiosos y vivir cómodamente, pero ya se les ha acabado todo y son paja descartada para ser quemada. El que no ayuda estorba y el que estorba es quitado de en medio. El que está allí ocupando espacio y que no sirve ni para calentar asiento debe ser quemado. Ustedes no tienen parte ni lugar con nosotros. Han sido desechados. Si no se unen es porque no sirven. Tienen un tiempo límite. Les voy a dar, digamos, un año. Si en un año no cambian de religión y se convierten al yagüismo, considérense descartados.